Correcto, ahora vamos a hablar sobre los electrodomésticos para ver la relación que tienen con los breakers, porque es importante. Entonces vamos a poner en los electrodomésticos ejemplos de una plancha que tiene un consumo en potencia. Todos los electrodomésticos tienen el consumo, es en potencia. La potencia está determinada por el voltaje, por la intensidad, determina la potencia. Todos los electrodomésticos tienen entonces el consumo en potencia. Entonces eso lo vamos a encontrar en una plaquita que traen todos los electrodomésticos en la parte de atrás. Entonces tenemos el ejemplo aquí de la plancha, un ejemplo 1000 watts, porque hay unas que consumen más y otras que consumen menos. Tenemos un microondas 1300 watts, tenemos una lavadora de ropa 1500 watts. Entonces, para saber cuál es la intensidad o la corriente que consume, porque aquí la potencia es el total, el voltaje por la intensidad. Entonces, para saber la intensidad o la corriente que consume esa plancha de 1000 watts, tenemos aquí la fórmula. Para encontrar intensidad vamos a dividir potencia entre voltaje. Entonces la potencia son 1000, potencia es 1000 entre 120 voltios. 1000 watts entre 120 voltios nos va a dar a 1000 watts entre 120 voltios. Vamos a hacer la conversión. 1000 watts entre 120 voltios nos va a dar a 8.3, nos va a dar a 8. Entonces 1000 nos va a dar a 8.3 amperios. 8.3 amperios nos va a dar. Entonces 1000 entre 120 voltios nos va a dar 8.3 amperios. Entonces esos 8.3 amperios es el consumo, digamos, de la plancha, ¿verdad? 8.3 amperios. Ahora vamos a sacar microondas 1300 watts. 1300 watts para encontrar la intensidad. Tenemos entonces 1300 watts, que es la potencia, entre los 120 voltios. 1300 watts entre los 120 voltios. Entonces ahí nos va a dar 1300 watts entre los 120 voltios, igual a 10.8 amperios. 10.8 amperios. Entonces tenemos aquí 10.8 amperios tenemos en el microondas, consume más. Ahora vamos con la lavadora, son 1500 watts. Entonces 1500 watts, para encontrar la intensidad vamos a dividir 1500 watts entre 120 voltios, nos va a dar a 12.5 amperios. 12.5 amperios nos va a dar 1500 watts. Vamos a poner aquí abajo 1500 es la potencia entre 120 voltios, nos va a dar, decíamos, a 1500 entre 120, 12.5. Entonces 1500 watts, ¿verdad?, de la lavadora entre los 120 voltios nos va a dar a 12.5 amperios. Algo borroso. 12.5 amperios nos da a 12.5 amperios. Entonces tenemos que la plancha la corriente es de la intensidad que consume esa plancha es de, bueno, aquí tenemos 8.3 amperios. 1000 watts, 8.3 amperios es la corriente. El microondas 1300 watts
10.8 amperios y la lavadora 1500 watts serían 12.5 amperios. Entonces ahí tenemos el consumo o la potencia es 1000 watts de la plancha, 1300 watts del microondas y lavadora 1500 watts, y la corriente o intensidad de cada uno de ellos ya aquí lo tenemos: 8.3 amperios la plancha, 10.8 amperios el microondas y 12.5 amperios la lavadora. Entonces, de acuerdo a esas capacidades es que nosotros tenemos que calcular el breaker que vamos a poner. Porque, por ejemplo, tenemos este breaker que es de 20 amperios. El circuito que va a proteger él tiene que ser menor a los 20 amperios. Entonces aquí tenemos tres consumos. Tenemos aquí 10.8 amperios y 8.3 amperios. Serían los dos sumados 18.8, 19.1 amperios, casi los 20 amperios. Y aquí tenemos en este otro 12.5 amperios más 8.3 amperios, tendríamos más de la cantidad. Entonces significa de que no podríamos poner nosotros estos tres electrodomésticos juntos en el circuito de 20 amperios, porque sobrecargaría el circuito. Tenemos que buscar cómo poner, digamos, dos consumidores o tres o cuatro, lo que sean, pero que no sobrepasen por lo menos el 80% de la capacidad en amperios del breaker, que no sobrepasen el 80%. ¿Para qué? Para que no sobrecarguen el breaker y no se dé recalentamiento, que ese recalentamiento que se da, ya los he tocado yo en la caja de breaker, se recalientan bastante por dos motivos. Uno, a veces porque están flojos los cables aquí en el breaker, está flojo y se da un recalentamiento. Otro, porque hay más electrodoméstico conectado, entonces hay una sobrecarga y se recalienta bastante. Eso provoca más consumo y apagar más energía. Entonces hay que poner el tomacorriente adecuado. Por eso hay de varias capacidades, y los que más se utilizan en las casas, en el domicilio, son, y tenemos de 15 amperios, de 20 amperios este de aquí, y este de 30 amperios. Ahora vamos a pasar a hacer la prueba. Son dos pruebas que son sencillas de hacer.